Hola, Hola. primero que nada, darte las gracias de nuevo. Estoy muy feliz que podamos tener esta conversación. Lo que te dije antes era que esto yo creo que impacta positivamente a muchas más personas de las que tú te puedas imaginar, así que gracias. Quería primero, bueno, además de saludarte, que me contaras sobre ti. Feliz si nos puedes decir tu nombre, tu edad y contarme un poco de tu vida. Me llamo Camila Encina, soy abogada, tengo 39 años, felizmente casada y tengo 3 niñitas. La mayor tiene 5 y las mellizas tienen 2. Cuéntame un poco, pensando en la Camila antes de todo este diagnóstico y todo este proceso que ya vamos a hablar, ¿cómo era tu relación con la salud, con los chequeos médicos? ¿Ibas al doctor seguido, no tanto? Cuéntame un poco de esa mirada tuya antes de todo este proceso. La verdad es que siempre he sido súper sana. O sea, como esa es una de las cosas que también como hizo que este diagnóstico fuese, o sea, no sé si es como un balde de agua fría o un balde de agua hirviendo, porque siempre me he hecho todos mis controles anuales. Nunca tuve ningún problema, nunca se detectó ninguna anomalía en los controles como ginecológicos. Nunca he tenido ninguna enfermedad basal, crónica o grave, nada. He tenido buenos embarazos, súper buena salud en general y bien matea con los controles. Entonces, creo que eso no es indicador de nada, en el fondo. No porque tengas como... No porque los controles anuales no arrojen nada necesariamente significa que todo vaya a estar bien. Lo que dices tú, que siempre ibas a tus controles anuales, al final tenías mucha conciencia, tenías mucha conciencia también de tu salud, y eso es como ¿viene de antes, de tu familia? ¿Te lo enseñaron o es algo que nace de ti como espontáneamente? No, yo te diría que igual es algo como inculcado, o sea, familiarmente hablando y, o sea, como, no sé, desde el dentista a todo lo demás, te fijas, y como, nunca he sido como negligente en esas cosas, entonces, eh, me- personalmente, cuando recibí el diagnóstico, o cuando empezaron las sospechas de que podía haber algo, yo decía, no, o sea, obvio que no es nada. Como que fue de esas cosas que uno piensa que no le van a pasar a uno. Y hablando un poco, ya entrando en justamente lo que tú nos estabas contando del diagnóstico y esta época, feliz de situarnos en ese momento. ¿Cómo fue el momento en que tú sentiste esto? Si me pudieras contar de ese día, cómo fue el proceso de darte cuenta, de ir a tomar una hora médica, etcétera. Yo jamás he sentido ninguna molestia, una masa, un bulto, una pelota, nada. Era un día cualquiera, en la mañana, y creo que lo que me llevó a pedir como una consulta fue sentir como algo muy pequeño, ¿ya? No era una masa, no tenía alguna forma, era, yo te diría que casi imperceptible al tacto, pero sentí que había algo distinto en mi cuerpo. Y eso me llevó a consultarlo. E incluso a la doctora en el examen físico le costó como palpar, justamente, porque no era fácilmente palpable. Entonces eso obviamente se confirmó con la mamografía, la ecografía mamaria y bueno, con la biopsia. Y era porque era un tumor de más o de cerca de 10 centímetros y a pesar de ser tan grande, no estaba como desarrollado como uno normalmente se imagina que es como un bulto, la masa de un tumor, estaba en una zona como mucho más profunda y por eso era como que había pasado desapercibido, ¿te fijas?
Y te podría preguntar, ¿cuál fue tu diagnóstico? ¿Qué fue lo que te dijeron así cuando se sentó la doctora y cuando entregó los resultados de la biopsia? Sí, cuando me dieron el diagnóstico, el oncólogo me fue explicando las anomalías que existieron en cada uno de los exámenes previos. Entonces me explicó lo que como que salió mal en la mamografía, en la ecografía mamaria, y cuando llega al resultado de la biopsia, me dice dice, es maligno, te lo tenemos que sacar, y como que seguía hablando, y yo en mi cabeza decía como, espérate, como, ¿dijo que tengo cáncer o no dijo que tengo cáncer? Como que ahí es un momento medio película, en el que como que mi marido empezaba a hacer preguntas y como que yo los veía conversando, pero yo como que no entendía mucho, nada. Era una masa irregular de cerca de 10 centímetros y había que sacarla. Fue una mastectomía total y eso había que biopsiarlo porque por el porte que tenía también había como riesgo de que no estuviese totalmente capsulado. Y fue un poco así y de ese momento en adelante se activó en mí como esto como de salir para adelante, así como, bueno, vamos con todo a operarse y yo creo que después viene como después del tsunami, como sentir o darse cuenta de todo lo que pasó. Muy fuerte. O sea, ahí te verbalizaron cuando te dijeron, claro, tienes cáncer de mama, y te lo dijeron así tal cual, ¿o no? Me dijeron, bueno, es que te digo, fue como un momento, yo creo que tengo medio bloqueado, pero me dijeron que era un tumor maligno y que había que sacarlo. Ya. O sea, como el cáncer de mama estaba igual ya arriba de la mesa. O sea, como habían sospechas, por eso se fueron haciendo como todos los exámenes, pero claro, estaba el concepto cáncer de mama ya estaba arriba. Ya estaba en tu mente. Qué impresionante que nos han dicho otras personas que se sienten como externas, como si fuera una película, si estuvieran hablando de otra persona y tú misma lo decías, como que te sentías así sin entender bien qué estaba pasando en esa conversación. Me imagino que puede ser muy difícil hablar de esto, pero si no quieres responder está perfecto, tranquila. Pero si nos pudieras contar sobre tus sentimientos, ¿qué fue lo primero que pensaste o sentiste en ese momento cuando se estaba hablando de que efectivamente había algo malo de frente, que la biopsia había salido mala? No sé si nos pudieras contar qué fue lo que sentiste. Muchas cosas a la vez, muchas aprensiones, mucho miedo. Creo que uno nunca se sitúa realmente en esa como posibilidad. O sea, a mí nunca me había pasado plantearme como estar en un escenario fatal, semifatal, hablar de quimio. Mis hijas son súper chicas. Como que yo decía en mi cabeza, como hablarlo, contárselo a mi familia, a mis amigos, como dar esta mala noticia. Y ver cómo también la gente que quiero mucho sufría con esto. Fue durísimo porque hay tantas cosas que yo no me quería como perder, ¿te fijas? O sea, yo creo como que mi miedo más grande era como, por una parte, perderme a las niñitas y como, por otra parte, dejarlas sin mamá. ¿Cachai? Eso era como lo que me quitaba el sueño. Yo decía, como yo soy creyente, y le decía a Dios como, no te estoy desafiando, pero yo no me puedo morir. ¿Cachai? Yo cambio pañales. Voy a resucitar y voy a volver a venir a cambiar pañales, ¿cachai? Como no, eso me dio como un motor y como muy fuerte de hagamos lo que tengamos que hacer y mi cuerpo es sano y mi cuerpo es fuerte y
tengo la suerte de poder contar con todos los recursos para atacar esto de la mejor manera, pero no deja de ser algo que después es súper, como que te pasa una cuenta súper grande después, emocionalmente hablando, físicamente hablando. Lo que pasa después de una operación como tan grande, en todo sentido. Bueno, igual nos contaste un poco que tú nunca pensaste que esto te podía pasar a ti, al final es algo que uno no se plantea, ¿verdad? Hablando un poco del proceso en sí, ahí nos estuviste contando un poco de la operación, etcétera, pero antes de que nos cuentes sobre el tratamiento ya más práctico, me gustaría saber quién estuvo contigo en este proceso, cómo te acompañaron y qué significó para ti esta compañía. Ay, a ver, en primer lugar yo creo que sin mi marido, chao, atómico. Eso implica que me casaría 1000 veces con él. Fue un pilar fundamental. Él me mostró, o sea, como con palabras y con acciones que quería estar mirado en todas. Entonces mi marido fue un 7, mi familia también fue como una compañía diaria, cotidiana, muy importante para sobrellevar el proceso, para sentirme acompañada, para sentirme cuidada. Tengo amigas de otro planeta. O sea, del colegio de la vida, las apoderadas del colegio de los niños, como tengo amigas de otro planeta que me ayudaron en el antes, el durante y el después. Y eso. Entonces tengo como un círculo tan rico de gente y de cariño y de amor que para mí eso fue como un súper colchón para sentirme como súper acogida, cuidada, querida. ¿Crees que es algo fundamental, indispensable en un proceso así, no? 1000%. No lo hubiese logrado de otra manera. Y hablando un poco del tratamiento, ahí nos estuviste contando que, claro, tuviste una cirugía muy importante, muy invasiva, y sabemos que todas estas cosas son muy costosas, ¿verdad? ¿Hubo algo que te haya aliviado en el sentido más, la parte más fome de todo esto, como financiera, de los costos que todo esto tiene detrás? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Tenías algo que te haya ayudado a que fuera un poco más ligero? Sí, teníamos un seguro complementario, que eso ayudó a financiar la parte de los gastos que no se cubrían por ISAPRE. Pero claro, al tener cobertura GES, eso también tiene como hay una ayuda como en el tremendo como gasto que tienen los exámenes, las intervenciones. Y al final no es como, o sea, no hablemos de la consulta aislada, sino como del conjunto de cosas que hay que hacer. Y cuando a ti te dieron, bueno, obviamente es un proceso de semanas y meses, como entre exámenes, resultados, pero al final en este proceso se te vino a la mente este ítem, que es como al final el tema de lo costoso que es todo un tratamiento, todo un proceso. ¿Fue tema para ti o fue algo que quizás lo tomó otra persona? Cuéntame un poco eso. Sí, fue. Yo diría que lo primordial fue como el tema como salud, vida. Y claro, después de eso, bien, ¿cómo vamos? O sea, ¿cuánto va a costar esto? Nunca me había pasado a mí algo como de estas características como para yo poder dimensionar como el costo. Pero, como te digo, siento que soy muy afortunada porque no fue un tema fue una preocupación, pero no fue una limitante. Perfecto. ¿Dirías que te ayudó un poco a sobrellevar todo este proceso de haber tenido un respaldo? Sí, lógico que sí. ¿Qué le dirías a alguien que hoy piensa lo mismo que tú pensabas antes, que a mí no me va a pasar? ¿Qué le dirías a alguien sobre este tema, diciéndole que es la mayoría de lo que piensan las personas, que a uno no le va a pasar algo así? Mira, yo creo que decir que yo tuve mucha suerte es quedarse corto.
y que cuando hablamos de cáncer de mamas no podemos depender como de un acto de suerte. O sea, la prevención depende solo de nosotras. Y no sé si es como un cambio de mentalidad o quiebre de paradigma, pero claro, yo no tenía antecedentes, nunca tuve ningún problema, no tenía 40 años y fue una, no sé, casualidad que casi dudé me cuestioné como tengo o no tengo algo, era casi imperceptible y no era algo pequeño. Entonces yo creo que le diría a alguien que piensa que no le va a pasar nunca o que tiene una buena salud, que no puede dejar de hacerse un examen preventivo o el autoexamen, porque marca la diferencia. Muy potente tu mensaje. Yo creo que es una alerta para todos. Como al final ser consciente de eso es fundamental. En tu caso fue, como te dijeron los doctores que me comentaste antes, te cambió tu historia, o sea, Sí. completamente. Sí, o sea, 2 equipos médicos me dijeron que la saqué muy barata, o sea, que no es una historia que sea, o sea, no se cuenta mucho. Entonces, pero de nuevo, o sea, la suerte existe y yo tuve mucha suerte, pero esto no puede depender de la suerte. Y ya para terminar, una última pregunta. Más que pregunta es si pudieras, parecido el mensaje antes, resumir en una frase o en un par de palabras, ¿qué te gustaría que la gente se lleve después de escuchar tu historia? Va un poco en línea con lo anterior, como de conocer el cuerpo, de si por pequeño que sea, si tú notas que hay algo distinto en ti o que te molesta o lo que sea, como consultarlo, revisarlo, chequearlo. Hoy en día yo creo que no hay que esperar tener 40 años para hacerse una mamografía o hacerse regularmente autoexamen, porque si pasa inadvertido creo que después es muy difícil quizás obtener un buen resultado.